Mi esposo me regaló una aspiradora para nuestro aniversario. Yo le regalé papeles de divorcio envueltos en la garantía. Para nuestro primer aniversario, Rodrigo me regaló una aspiradora. Dijo que era de primera línea y haría la limpieza mucho más fácil para mí. Para mi cumpleaños, me compró un trapeador a vapor. Navidad trajo una nueva lavadora porque la vieja tardaba mucho y sus camisas no quedaban lo suficientemente limpias. El día de San Valentín, fueron organizadores para la despensa para que pudiera encontrar ingredientes más rápido al cocinar sus comidas. Cada ocasión especial, cada celebración, otro artículo doméstico envuelto con moño. Sus regalos para sí mismo eran diferentes. Una nueva computadora gamer, boletos de temporada para ver a su equipo, esa motocicleta que siempre había querido, costosas colecciones de whisky. Pero para mí, siempre algo para hacer más eficiente mi trabajo doméstico. Su madre pensaba que era maravilloso. Rodrigo es tan práctico, decía. Sabe lo que realmente necesitas. Sus amigos estaban de acuerdo. Tienes suerte de que preste atención a lo que ayudaría en casa. Incluso mi propia hermana dijo que era desagradecida cuando me quejé. Al menos recuerda las ocasiones. Entonces, cuando se acercó nuestro 5º aniversario, sabía exactamente lo que venía. Lo había escuchado por teléfono con su hermano. Sí, le voy a comprar a Carmen una de esas aspiradoras robot. Le encantará no tener que aspirar más. Excepto que yo seguiría siendo quien la vaciara, limpiara los cepillos, solucionara problemas cuando se atascara, igual que mantenía todos sus regalos anteriores. Pero este año, estaba lista. 3 semanas antes de nuestro aniversario, comencé mi plan. Abrí una cuenta bancaria separada y moví la mitad de nuestros ahorros. Contraté mudanzas para una fecha específica. Encontré un apartamento al otro lado de la ciudad y comencé a documentar todo. No para tribunal o redes sociales, sino para un propósito muy específico. La mañana de nuestro aniversario, Rodrigo prácticamente saltaba de emoción. Íbamos a cenar en casa de sus padres para celebrar. Toda la familia estaría allí. Te conseguí algo increíble este año, siguió diciendo. Algo que cambiará tu vida. Esa tarde, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, ejecuté todo. Los de mudanzas vinieron y tomaron exactamente la mitad de todo. Mitad de los muebles, mitad de los artículos de cocina, mitad de los electrónicos. Pero aquí está la cosa. Solo tomé mi mitad. Cada regalo doméstico que me había dado se quedó atrás. La aspiradora, el trapeador, la lavadora, los organizadores, la olla de cocción lenta, la freidora de aire, el limpiador de alfombras. Todo eso, justo donde pertenecía, en su casa. También le dejé un regalo. 5 regalos en realidad, envueltos hermosamente y colocados en la mesa del comedor. Cada uno etiquetado con un año de nuestro matrimonio. Luego fui temprano a casa de sus padres. Su madre me dejó entrar, parloteando sobre lo emocionada que estaba de ver qué regalo práctico había elegido Rodrigo este año. Toda la familia se estaba reuniendo. Su hermano Miguel, su hermana Ana, sus padres, su tía y tío, sus 3 primos. Incluso su mejor amigo Pedro estaba ahí. Rodrigo llegó a las 6 llevando una caja grande envuelta en papel plateado. La aspiradora robot. Puntual. ¿Dónde está Carmen?, preguntó, mirando alrededor. Estoy aquí, dije, saliendo de la cocina. Pero antes de que me des tu regalo, tengo algo para ti. Está en casa. Te dejé 5 regalos en la mesa del comedor. Rodrigo se veía confundido, pero intrigado. ¿5 regalos? 1 para cada año de nuestro matrimonio, expliqué. Pensé que era hora de que te diera algo tan práctico como lo que me has estado dando. Su madre aplaudió. Qué considerada. Rodrigo, deberías abrirlos ahora. Podemos esperar la cena. Rodrigo llamó a su hermano para que lo llevara a casa, ya que había estado bebiendo. 20 minutos después, mi teléfono comenzó a explotar con mensajes, pero no necesitaba leerlos. Sabía lo que había encontrado. La primera caja contenía papeles de divorcio. La segunda caja tenía una lista de cada regalo doméstico que me había dado, con las horas que había pasado usándolos y manteniéndolos calculadas. 2.847 horas en 5 años. La tercera caja tenía capturas de pantalla impresas de sus compras para sí mismo durante nuestro matrimonio. 73.000 euros en pasatiempos y juguetes. La cuarta caja contenía una sola llave, la llave del apartamento que ya no sabía que había alquilado. La quinta y más grande caja contenía una nota. Feliz aniversario, Rodrigo. Te he dejado todos los regalos que me diste a lo largo de los años. Ahora puedes descubrir cuánto más fácil hacen tu vida. La aspiradora está en el armario. El trapeador está en el cuarto de lavado. La lavadora es toda tuya. Los organizadores están listos para que los llenes. Cada cosa práctica que pensaste que necesitaba ahora está exactamente donde pertenece. Contigo. Disfruta manteniéndolos tú mismo. Su familia me estaba mirando en silencio aturdido cuando Rodrigo irrumpió de nuevo por la puerta. Miguel siguiéndolo. Su cara estaba roja brillante y respiraba como si hubiera corrido escaleras arriba. Su teléfono estaba apretado tan fuerte en su mano que sus nudillos se veían blancos. Miguel estaba detrás de él pareciendo que quería estar en cualquier otro lugar del mundo. Toda la familia solo me miró, luego a Rodrigo, luego de vuelta a mí. Nadie parecía saber qué decir. La madre de Rodrigo finalmente rompió el silencio y preguntó qué diablos estaba pasando. Rodrigo perdió el control. Comenzó a gritar sobre cómo me había mudado mientras él estaba en el trabajo, sobre cómo le había dejado papeles de divorcio envueltos como un regalo, sobre cómo había tomado la mitad de todo y lo había abandonado en nuestro aniversario. La sala explotó con ruido. Su tía gritó. Su primo empezó a hablar todo a la vez. Su madre se puso la mano sobre la boca. Me quedé exactamente donde estaba en el sofá. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos, pero de alguna manera me sentía realmente calmada por fuera. Rodrigo siguió agitando su teléfono alrededor, probablemente mostrándoles fotos de la casa vacía y las cajas que había dejado en la mesa. Su madre se volteó a mirarme con esta expresión como si acabara de patear un cachorro.
Me preguntó cómo podía hacerle algo tan cruel a su hijo. Le dije que le había dejado a Rodrigo exactamente lo que me había estado dando por 5 años, artículos prácticos que él necesitaba para mantener su hogar. Ella saltó inmediatamente a defenderlo. Dijo que Rodrigo siempre había sido tan considerado y generoso con sus regalos, que realmente se preocupaba por hacer mi vida más fácil. Pero mientras hablaba, noté a Ana observándome desde el otro lado de la sala. Tenía esta mirada extraña en su cara, no enojada o sorprendida como todos los demás, más como si estuviera pensando realmente duro sobre algo. Rodrigo comenzó a exigir respuestas. Quería saber cómo podía humillarlo así delante de toda su familia. Señalé que él fue quien insistió en tener nuestra cena de aniversario aquí con todos presentes. Habría estado perfectamente feliz de manejar esto privadamente, pero él lo hizo público al traerme aquí para poder presumir su último regalo práctico delante de todos. Eso pareció enojarlo aún más. Pedro se levantó silenciosamente y se dirigió a la puerta. Murmuró algo sobre necesitar irse y prácticamente corrió fuera de la casa. El padre de Rodrigo se aclaró la garganta y sugirió que tal vez todos deberían calmarse. Dijo que deberíamos discutir esto como adultos racionales, pero Rodrigo estaba demasiado alterado para escuchar. Siguió preguntándome una y otra vez cuánto tiempo había estado planeando esta traición, cuándo decidí apuñalarlo por la espalda, cómo podía ser tan traicionera y deshonesta. Saqué mi teléfono y les dije a todos que tenía una hoja de cálculo. Mostraba cada regalo que Rodrigo me había dado en 5 años. Justo al lado estaba cada regalo que se había comprado durante el mismo tiempo. Ofrecí mostrársela a cualquiera que quisiera ver. Ana de repente dijo que le gustaría verla. Su madre le lanzó una mirada realmente filosa, pero Ana simplemente la ignoró y siguió mirándome. La madre de Rodrigo intervino de nuevo. Dijo que proveer para un hogar es de lo que se trata el matrimonio, que debería estar agradecida de que Rodrigo pensara en hacer mis responsabilidades más fáciles, que una buena esposa aprecia la ayuda práctica. La miré directamente y dije que un esposo debería ser un compañero, no un jefe que asigna a su empleada herramientas más eficientes para hacer su trabajo como su ama de llaves no pagada. La sala se volvió realmente silenciosa después de eso. Miguel trató de intervenir y mediar. Dijo, tal vez todos deberían tomar un descanso, hablar sobre esto mañana cuando la gente no estuviera tan emocional. Pero Rodrigo se giró y se puso justo en la cara de su hermano. Le preguntó a Miguel de qué lado estaba. ¿Realmente iba a dejar que me saliera con la mía? Miguel se veía miserable. Murmuró algo sobre no tomar lados y miró al suelo. Ana se levantó. Anunció que quería escuchar más sobre las 2.847 horas que había calculado. Dijo que ese número parecía realmente significativo y tenía curiosidad sobre él. Su esposo se estiró e intentó hacerla callar. Le dijo que no era el momento, pero Ana lo rechazó y le dijo que quería saber. Se sentó de nuevo y cruzó los brazos, esperando que explicara. Entonces, los guié a través de mi metodología. Les dije que rastreé cada hora que pasé aspirando, trapeando, lavando ropa, organizando la despensa y cocinando comidas durante los últimos 5 años. Usé los regalos que Rodrigo me dio como marcadores, como, cuando me dio la aspiradora, fue cuando aspirar se convirtió en mi trabajo, en lugar de algo que compartíamos. Cuando me dio los organizadores, fue cuando manejar la despensa se convirtió en mi responsabilidad. Sumé todas esas horas durante 5 años. La sala se volvió muy silenciosa mientras explicaba. 2.847 horas de trabajo doméstico. Eso equivale a aproximadamente 71 semanas completas de trabajo, casi 1 año y medio de trabajo de tiempo completo que hice gratis, mientras Rodrigo gastó 73.000 euros en motocicletas y computadoras gamer y boletos de temporada para él mismo. El padre de Rodrigo se aclaró la garganta y levantó una mano como si estuviera tratando de calmar a todos. Dijo, tal vez ambos lados tenían buenos puntos aquí, y quizás Rodrigo y yo deberíamos hablar sobre esto privadamente sin toda la familia viendo. Antes de que pudiera responder, la madre de Rodrigo interrumpió y dijo, absolutamente no. Me señaló y dijo que estaba siendo dramática e irrazonable sobre toda la situación. Su generación no se quejaba de los deberes domésticos. Dijo que simplemente hacían lo que necesitaba ser hecho sin hacer una escena. Me quedé sentada en el sofá y mantuve mi voz calmada cuando le dije que su generación tampoco tenía esposos gastando 73.000 euros en motocicletas y equipos de gaming mientras les daban trapeadores a sus esposas para el día de San Valentín. Ana hizo este sonido que era mitad risa, mitad tos, y cuando su madre se volteó bruscamente para mirarla, Ana se cubrió la boca con la mano y miró al suelo. Miguel cambió su peso de un pie al otro y parecía querer desaparecer en la alfombra. El padre de Rodrigo abrió la boca como si pudiera decir algo más, pero luego la cerró de nuevo y simplemente sacudió la cabeza. Rodrigo finalmente habló desde donde estaba cerca de la puerta. Me preguntó qué realmente quería de todo esto. Su voz sonaba cansada en lugar de enojada ahora, y extendió las manos como si genuinamente no entendiera. Lo miré directamente y dije, quería un divorcio. Quería mi parte justa de nuestros bienes y quería que entendiera que soy una persona, no personal doméstico, pero no estaba conteniendo la respiración en esa última parte. La sala se volvió completamente silenciosa por unos 3 segundos. Entonces su madre explotó. Me llamó egoísta y dijo que estaba desechando un buen matrimonio por cosas materiales. Dijo que Rodrigo trabajaba duro para mantenerme, y así era como le pagaba. Me volteé a mirarla, y mantuve mi voz firme cuando la corregí. Le dije que me iba porque Rodrigo había pasado 5 años mostrándome exactamente qué tan poco me valoraba como persona. Y finalmente, empecé a creerle. Cuando alguien te muestra quién es, deberías escuchar. La madre de Rodrigo abrió la boca para responder, pero Ana de repente se levantó. Dijo que necesitaba hablar conmigo privadamente en la cocina ahora mismo. Su madre inmediatamente protestó y dijo que no era momento para conversaciones privadas, pero Ana ya estaba caminando hacia la cocina y me miró hacia atrás con esta expresión urgente en su cara.
Me levanté y la seguí, dejando a Rodrigo y su familia en la sala detrás de nosotras. Podía escuchar a la madre de Rodrigo diciendo algo filoso, pero Ana ya había empujado a través de la puerta de la cocina. Una vez que estuvimos solas en la cocina, Ana se recostó contra el mostrador y se abrazó a sí misma. Me miró y dijo silenciosamente que recibió una máquina para hacer pan en su último aniversario. Para su cumpleaños, su esposo le dio una nueva tabla de planchar porque la vieja se estaba tambaleando. Se había estado diciendo a sí misma que estaba bien porque su esposo también era práctico, igual que Rodrigo. Dijo esto mientras miraba al suelo, y su voz se volvió más pequeña con cada palabra. Podía ver sus ojos volviéndose brillantes como si pudiera llorar, y me di cuenta de lo que había hecho al confrontar a Rodrigo esta noche. Había agrietado algo para Ana que ella no estaba lista para enfrentar aún. Saqué mi teléfono y abrí una nueva entrada de contacto. Le di a Ana mi nuevo número de teléfono y le dije que podía llamarme en cualquier momento si quería hablar. No presioné ni hice preguntas porque podía ver que estaba abrumada y tratando de no desmoronarse justo ahí en la cocina de su madre. Asintió y guardó el número en su teléfono con manos temblorosas. Nos quedamos ahí otro minuto, sin decir nada, y luego Ana respiró profundamente y dijo: probablemente deberíamos volver allá afuera. Cuando regresamos a la sala, Rodrigo estaba sentado en el sofá con la cabeza en las manos. Su madre se sentó a su lado con una mano en su hombro y me miró con puro odio en los ojos. Miguel y su padre estaban hablando silenciosamente junto a la ventana. La tía y el tío y los primos se habían movido al lado más lejano de la sala y fingían mirar fotos familiares en la pared. Caminé al centro de la sala y anuncié que me iba ahora. Dije que Rodrigo podía contactarme a través de mi abogado para cualquier cosa relacionada con el divorcio. La madre de Rodrigo inmediatamente exigió saber quién era mi abogado. Lo dijo como si fuera a llamarlos y decirles qué persona tan terrible era yo. Como si eso de alguna manera fuera a cambiar los procedimientos legales. Solo le sonreí y me dirigí a la puerta. Tomé mi bolso de la mesa del vestíbulo frontal y saqué las llaves de mi auto. Rodrigo saltó del sofá y me siguió afuera al porche frontal. Preguntó si podíamos por favor solo hablar sobre esto como adultos, sin involucrar abogados. Su voz tenía ese tono suplicante ahora, el que usaba cuando realmente quería algo. Me volteé para enfrentarlo bajo la luz del porche y le recordé que traté de hablar con él por 5 años. Traté de decirle que quería regalos reales, no electrodomésticos. Traté de explicar que me sentía como su ama de llaves en lugar de su esposa, y él respondió a todo eso comprándome un trapeador a vapor. Entonces, había terminado de hablar y estaba lista para proceder legalmente. Rodrigo empezó a decir algo más, pero ya estaba caminando por el sendero hacia mi auto. Me subí, encendí el motor y me alejé sin mirar hacia atrás a la casa. Durante los siguientes días, mi teléfono explotó con mensajes de Rodrigo. Los primeros estaban enojados, llamándome loca y diciendo que me arrepentiría de esto. Luego se volvieron suplicantes, preguntando por qué estaba haciendo esto, y no podríamos resolverlo. Luego confusos, como si genuinamente no entendiera lo que había hecho mal. Algunos de ellos eran párrafos largos sobre cuánto me amaba y cómo cambiaría. Otros eran cortos y desesperados, solo pidiéndome que respondiera. No respondí ninguno de ellos. En cambio, reenvié cada mensaje a Sofía Vega, la abogada que había contratado 2 semanas atrás cuando empecé a planear mi salida. Había sido minuciosa y profesional durante nuestra consulta inicial, y me había ayudado a entender exactamente a qué tenía derecho en el divorcio. Ahora, tenía documentación de Rodrigo tratando de contactarme directamente, a pesar de que le dije que pasara por mi abogada. La mañana siguiente, Sofía llamó mientras desempacaba cajas en mi nuevo apartamento. Fue directo al grano y me dijo que Rodrigo había estado tratando de contactarme a través de múltiples números de teléfono e incluso envió correos a mi antigua dirección de trabajo. Preguntó si quería que enviara una carta formal de cesación y desistimiento para hacerlo parar. Lo pensé por un minuto mientras doblaba una toalla de cocina y la ponía en un cajón. Le dije que aún no, porque quería ver si se calmaría por sí solo sin hacer todo más complicado. Dijo que estaba bien, pero estaba manteniendo registros de cada intento que hacía para contactarme. Le agradecí por mantenerse al tanto de todo y colgamos. 2 días después, fue mi primer día en el nuevo trabajo de marketing que había conseguido antes de dejar a Rodrigo. Entré al edificio de oficinas, sintiéndome nerviosa, pero también emocionada, de una manera que no había sentido en años. La empresa era más pequeña que donde solía trabajar, y todos parecían amigables inmediatamente. Mi jefe me mostró mi escritorio y me presentó al equipo. Fue cuando conocí a Victoria del departamento de diseño. Tenía cabello rojo brillante y usaba estos anillos de plata gruesos en casi todos los dedos. Durante la reunión matutina, hizo una broma sobre el café siendo terrible, y realmente me reí en voz alta. Después de que terminó la reunión, Victoria vino a mi escritorio y preguntó si quería almorzar con ella. Dudé porque no estaba segura si estaba lista para hacer amigos o explicar mi situación a alguien, pero tenía esta sonrisa cálida y dijo que el lugar de sándwiches calle abajo era mucho mejor que la cafetería, así que acepté. Caminamos al lugar de sándwiches y ordenamos en el mostrador. Victoria pidió pavo y yo pedí ensalada de pollo. Nos sentamos junto a la ventana y me hizo las preguntas normales sobre de dónde era y cuánto tiempo había estado en la ciudad. Luego preguntó si me acababa de mudar porque notó que mi dirección en los papeles de empleada era realmente reciente. No sé por qué, pero simplemente empecé a hablar. Tal vez porque era una extraña y se sentía seguro. Tal vez porque había estado guardando todo por tanto tiempo. Le conté toda la historia mientras comíamos nuestros sándwiches, la aspiradora para nuestro primer aniversario, el trapeador a vapor para mi cumpleaños, los 5 años de regalos domésticos mientras Rodrigo se compraba motocicletas y computadoras gamer, los papeles de divorcio envueltos en cajas en nuestro aniversario.
Victoria escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se limpió la boca con una servilleta y dijo que su ex esposo le dio una membresía de gimnasio para Navidad un año. Dijo que le dijo que la ayudaría a ponerse en forma después de tener su bebé. Dijo que pidió el divorcio 4 meses después. Nos sentamos ahí por un minuto, sin decir nada, y luego ambas empezamos a reír. No risa divertida, sino el tipo de risa que haces cuando te das cuenta de que no estás sola en algo horrible. Cuando regresamos a la oficina, me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas. Esa tarde, Sofía me envió un correo con una lista larga de bienes que necesitábamos documentar para los procedimientos de divorcio. Abrí el archivo adjunto y miré todas las categorías: cuentas de jubilación, opciones de acciones, portafolios de inversión, valores de propiedad. Me di cuenta de que no tenía idea de lo que Rodrigo realmente ganaba o qué cuentas podría tener. Por 5 años, manejé el hogar y pagué las cuentas de nuestra cuenta corriente conjunta, mientras Rodrigo manejaba todo lo demás. Dijo que era mejor con el dinero y confié en él. Ahora, estaba viendo cómo eso me dejó sin información y sin control. Pasé las siguientes 3 horas revisando estados de cuenta bancarios antiguos y cuentas de tarjetas de crédito a las que aún podía acceder en línea. La cuenta conjunta mostraba cosas normales como comestibles y servicios, pero luego encontré otra tarjeta de crédito que solo estaba a nombre de Rodrigo. Hice clic a través de los estados de cuenta y mi estómago se hundió. Cargos por cenas caras en restaurantes donde nunca había estado. Cuentas de bar por cientos de euros. Habitaciones de hotel. Un viaje de fin de semana a Las Vegas que me dijo que era una conferencia de trabajo. El gasto se remontaba a años y sumaba mucho más que los 73.000 euros que ya había documentado. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a Sofía con un mensaje corto, preguntando si esto era normal. Me llamó 20 minutos después, en lugar de responder por correo. Su voz era diferente, más seria de lo usual. Preguntó si alguna vez había acordado que Rodrigo gastara fondos matrimoniales de esta manera. Le dije que ni siquiera sabía sobre la mayoría de esto. Estuvo silenciosa por unos segundos, y luego dijo que esto era bueno para nuestro caso. Dijo que mostraba que Rodrigo estaba ocultando bienes y gastando dinero compartido sin mi conocimiento o consentimiento. Me dijo que siguiera buscando a través de cualquier cuenta a la que pudiera acceder y documentar todo. Cuando colgamos, me senté en mi sofá sintiéndome estúpida y enojada al mismo tiempo. ¿Cómo no había sabido nada de esto? La tarde siguiente, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Era la madre de Rodrigo. Me sorprendí porque no pensé que tuviera mi nuevo número. Antes de que pudiera siquiera decir hola, se lanzó a este discurso completo sobre cómo estaba destruyendo a su hijo y destrozando a la familia. Dijo que debería avergonzarme por la vergüenza que causé en la cena de aniversario. Preguntó si siquiera me importaba lo que la gente estaba diciendo o cómo Rodrigo estaba sufriendo. La dejé hablar sin interrumpir. Siguió por probablemente 5 minutos, su voz volviéndose más alta y más alterada. Cuando finalmente se detuvo para respirar, dije muy calmadamente que Rodrigo destruyó nuestro matrimonio, tratándome como un electrodoméstico en lugar de una esposa. Dije que si la familia estaba avergonzada, deberían preguntarse por qué alentaron su comportamiento por 5 años. Hizo este sonido de tartamudeo, como si no pudiera creer que acababa de decir eso. Luego me colgó. Inmediatamente fui a la configuración de mi teléfono y bloqueé su número. En el trabajo la semana siguiente, descubrí algo sorprendente. Era realmente buena en estrategia de marketing cuando no estaba completamente agotada por mantener todo un hogar sola. Mi jefe me pidió que mirara una propuesta de campaña y diera mis pensamientos. Pasé 1 hora revisándola y escribí un análisis detallado con sugerencias para mejorar. Cuando se lo envié, vino a mi escritorio 15 minutos después y dijo que mis ideas eran exactamente lo que la campaña necesitaba. Dijo que estaba impresionado con mi pensamiento estratégico. Sentí esta pequeña chispa de orgullo que no había sentido en años. Ese viernes, Victoria se detuvo en mi escritorio y preguntó si quería venir a su club de lectura esa noche. Casi dije no automáticamente. Por 5 años, siempre corrí a casa después del trabajo para hacer la cena y lavar ropa y mantener la casa funcionando. Pero luego me di cuenta de que no tenía razón para correr a casa más. Mi apartamento era pequeño y limpio, y no había nadie esperando que cocinara su comida. Así que le dije a Victoria, sí, esa noche, me senté en una sala con 5 mujeres que no conocía. Bebimos vino de copas de vino reales, no las baratas que Rodrigo siempre compraba. Hablamos sobre una novela que realmente había tenido tiempo de leer durante la semana pasada. Una mujer hizo una broma sobre el personaje principal, y todas se rieron. Otra mujer preguntó qué pensaba sobre el final, y la gente realmente escuchó cuando respondí. Miré alrededor a estas mujeres bebiendo vino y discutiendo un libro un viernes por la noche, y me di cuenta de que esto era lo que me había estado perdiendo. No el club de lectura específicamente, sino la sensación de tener mi propia vida, de pasar tiempo en cosas que no tenían nada que ver con la gestión doméstica o hacer que alguien más esté cómodo. Cuando me fui esa noche y manejé de regreso a mi apartamento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentí como yo misma. La mujer sentada a mi lado en el sofá puso su copa de vino y dijo que se divorció hace 3 años. Otra mujer al otro lado de la sala levantó la vista del libro y dijo que había estado divorciada por 5 años. Una tercera mujer se rió y dijo que actualmente estaba separada y los papeles serían finales el próximo mes. La cuarta mujer, la que había hecho la broma antes, dijo que su divorcio fue hace 6 años y nunca había estado más feliz. Me senté ahí sosteniendo mi copa de vino y me di cuenta de que no estaba sola en esto. Estas mujeres habían llegado a un punto donde decidieron que merecían mejor trato y realmente habían hecho algo al respecto. Estaban sentadas aquí bebiendo vino y hablando de libros y viviendo sus vidas. La conversación cambió a historias de divorcio y principalmente escuché.
Una mujer habló sobre su exesposo, quien esperaba la cena en la mesa todas las noches a las 6, pero nunca cocinó una comida él mismo. Otra describió cómo su ex se compraría nuevos palos de golf mientras se quejaba de que no podían permitirse su membresía de gimnasio. Ya no estaban amargas o enojadas, solo eran directas sobre lo que había pasado y por qué se fueron. Cuando llegué a casa esa noche, me sentí más ligera de alguna manera, como si hubiera encontrado prueba de que irme fue la decisión correcta. 3 días después, mi teléfono sonó mientras estaba haciendo la cena en mi apartamento. Era mi casero. Preguntó si conocía a un Rodrigo Hernández que estaba abajo en el lobby exigiendo verme. Mi estómago se hundió, pero mantuve mi voz calmada y le dije que sí, que era mi pronto ex esposo. El casero preguntó si quería que Rodrigo fuera removido del edificio. Dije que sí, que tenía una abogada manejando toda comunicación, y Rodrigo no era bienvenido en mi apartamento. El casero dijo que se haría cargo, y colgó. Me quedé en mi cocina con el teléfono en la mano, y sentí mi corazón acelerarse. Rodrigo había descubierto dónde vivía. Realmente había manejado hasta aquí, y tratado de subir a mi apartamento. Llamé a Sofía, y dejé un mensaje sobre lo que acababa de pasar. Llamó de vuelta 10 minutos después, y dijo que añadiría esto al archivo, y que era hora de que Rodrigo fuera oficialmente notificado con papeles de divorcio. La tarde siguiente, Sofía me envió un mensaje de que el oficial de proceso había entregado los papeles a Rodrigo en su oficina. Dijo que esperara que me contactara y que no respondiera sin importar lo que dijera. Estaba en mi escritorio en el trabajo cuando mi teléfono empezó a sonar de un número que no conocía. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. La voz de Rodrigo llegó inmediatamente, fuerte y enojada. Dijo que lo había avergonzado delante de todo su departamento al hacer que le notificaran en el trabajo. Dijo que la gente estaba haciendo preguntas, y él se veía como un idiota. Colgué sin decir una palabra y bloqueé el número inmediatamente. Mis manos estaban temblando, pero me sentí extrañamente calmada. Estaba molesto por ser avergonzado en el trabajo mientras yo había pasado 5 años siendo tratada como ayuda contratada. Volví a revisar la campaña de marketing en la pantalla de mi computadora. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Preguntó si estaba bien y dijo que lo sentía por todo. Miré el mensaje por un rato antes de responder. Le dije que estaba bien, y le agradecí por preguntar. Me respondió diciendo que Rodrigo siempre había sido egoísta, pero Miguel nunca pensó que era su lugar decir algo. Dijo que deseaba haber hablado antes. Le dije que apreciaba eso, pero no era su responsabilidad arreglar el matrimonio de su hermano. Miguel dijo que entendía y que esperaba que me estuviera yendo bien. La conversación se sintió incómoda, pero genuina. Al menos una persona en la familia de Rodrigo parecía entenderlo. 2 días después, me senté en la oficina de Claudio Vega mientras subía hojas de cálculo en su computadora. Sofía había arreglado la reunión y explicado que su esposo era un asesor financiero que ayudaba a clientes a entender sus bienes durante procedimientos de divorcio. Claudio fue paciente y amable mientras me guió a través de estados de cuenta bancarios y cuentas de inversión. Explicó cosas que debería haber entendido años atrás sobre fondos de jubilación e implicaciones fiscales. Me sentía avergonzada de haber dejado que Rodrigo manejara todas las finanzas mientras me enfocaba en mantener la casa funcionando. Claudio dijo que era común y que no debería sentirme mal al respecto. Dijo que lo importante era entender todo ahora para poder proteger mi interés hacia adelante. Tomé notas y hice preguntas, y me sentí agradecida de que Sofía me hubiera conectado con alguien que realmente quería ayudar. Claudio se quedó silencioso mientras miraba algo en su pantalla. Preguntó si sabía que Rodrigo tenía una cuenta de jubilación a través de su empresa. Dije que pensé que solo teníamos la cuenta de ahorros conjunta. Claudio giró su monitor hacia mí y me mostró estados de cuenta para una cuenta que nunca había visto antes. Rodrigo había estado poniendo dinero en este fondo de jubilación por todos los 5 años de nuestro matrimonio. Claudio hizo clic a otra pantalla y me mostró opciones de acciones de la empresa de Rodrigo que tenían valor significativo. Dijo que tenía derecho a la mitad de todo lo que había sido acumulado durante nuestro matrimonio. Los números en la pantalla eran mucho más altos de lo que había esperado. Pensé que podría irme con unos pocos miles y mis cosas personales. Claudio me estaba mostrando que me debían decenas de miles. La semana siguiente, Sofía me llamó al trabajo. Dijo que el abogado de Rodrigo había enviado una oferta de acuerdo. Pude escuchar algo en su voz que sonaba como diversión. Me leyó la oferta. Rodrigo estaba dispuesto a dejarme quedar con mis pertenencias personales y mi auto. Me daría 5.000 euros. Eso era todo. Sofía realmente se rió cuando terminó de leer. Dijo que enviaríamos de vuelta una contraoferta basada en los bienes matrimoniales reales que Claudio había documentado. Dijo que el abogado de Rodrigo era incompetente, o esperaba que fuera demasiado ingenua para saber mejor. Le dije que enviara lo que pensara que era justo. Sofía dijo que tendría algo redactado para el final de la semana, y que no debería preocuparme porque teníamos documentación de todo. Llegó el sábado por la noche, y me senté sola en mi apartamento con comida para llevar y una película en mi laptop. El apartamento estaba silencioso. Nadie iba a llegar a casa esperando cena. Nadie iba a dejar platos sucios en el fregadero para que yo los limpiara. Nadie me iba a pedir que pausara mi película para poder encontrar algo para ellos. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, sentí esta extraña duda arrastrándose. Tal vez había reaccionado exageradamente. Tal vez Rodrigo solo era ignorante sobre cómo ser un buen esposo. Tal vez si hubiera explicado las cosas diferente, él habría entendido. Luego recordé la hoja de cálculo que había hecho. Los 73.000 euros que Rodrigo gastó en sí mismo mientras me daba suministros de limpieza para cada ocasión especial. Las 2.847 horas que había pasado manteniendo todos sus regalos prácticos. La manera en que se veía genuinamente confundido cuando le dejé papeles de divorcio. No era ignorante.
Solo no pensaba que mi tiempo o sentimientos importaran tanto como su comodidad y pasatiempos. Terminé mi comida para llevar y volví a ver mi película. Mi teléfono sonó el martes por la noche. El nombre de Ana apareció en la pantalla. Contesté y escuché su voz temblar. Dijo que había confrontado a su esposo sobre su patrón de regalos de aniversario. Le había preguntado por qué ella siempre recibía artículos domésticos mientras él se compraba lo que quería. Se había enojado y dijo que estaba influenciada por mis tonterías feministas. Ana dijo que habían tenido una pelea enorme y ahora iban a consejería matrimonial. Dijo que no sabía si su matrimonio iba a sobrevivir. Me sentí terrible. Le dije que lo sentía por causar problemas en su relación. Ana me interrumpió y dijo que no había causado nada. Dijo que la consejera ya la había ayudado a ver problemas que habían estado ahí todo el tiempo. Su esposo esperaba que ella hiciera toda la cocina y limpieza y cuidado de niños, mientras también trabajaba a tiempo completo. Se compraba nuevas herramientas y electrónicos, pero se quejaba cuando ella quería gastar dinero en sí misma. La consejera dijo que esos eran signos de una sociedad desigual. La voz de Ana se volvió más fuerte mientras hablaba. Dijo que la consejería era dolorosa pero necesaria. Me agradeció por ayudarla a ver que merecía ser valorada como persona y no solo como esposa y madre. Le dije que estaba orgullosa de ella por defenderse. Ana dijo que era aterrador, pero se sentía más como ella misma de lo que se había sentido en años. Después de que colgamos, me senté en mi sofá y pensé sobre cómo una aspiradora había desencadenado una reacción en cadena que estaba cambiando múltiples vidas. El lunes por la mañana, entré a la oficina y encontré a mi jefe esperando junto a mi escritorio. Dijo que quería hablar conmigo sobre un nuevo proyecto y me llevó a la sala de conferencias. Un cliente importante estaba buscando un equipo de marketing para manejar el lanzamiento de su producto, y mi jefe quería que yo liderara la presentación. La miré por un segundo porque solo había estado en este trabajo por 2 meses. Sonrió y dijo que había mostrado más impulso e ideas frescas en esos 2 meses de lo que algunas personas mostraban en años. Dijo que confiaba en mí para manejarlo, y la presentación estaba programada para el viernes. Pasé la semana preparándome, y me di cuenta de que algo extraño estaba pasando. Tenía energía que no recordaba haber tenido antes. Las ideas venían fácilmente, y me quedé hasta tarde trabajando en la presentación sin sentirme cansada o enojada al respecto. En casa con Rodrigo, siempre había estado agotada por mantener la casa y manejar sus necesidades y lidiar con sus quejas. Ahora estaba trabajando más duro que nunca, pero me sentía despierta y emocionada en lugar de agotada. Llegó el viernes y entré a la reunión de presentación con Victoria, manejando los elementos de diseño mientras yo presentaba la estrategia. El cliente hizo preguntas difíciles y respondía todas sin dudar. Dijeron que nos harían saber su decisión para el final del día. 3 horas después, mi jefe me llamó a su oficina y dijo que conseguimos la cuenta. Victoria agarró mi brazo en el pasillo e insistió en que teníamos que celebrar. Fuimos a un restaurante en el centro y ordenamos aperitivos y bebidas, y me encontré riéndome de sus historias sobre desastres de clientes anteriores. Preguntó sobre mi divorcio y me di cuenta de que estaba hablando sobre mis logros laborales en lugar de gestión doméstica por primera vez en meses. Toda la noche se sintió ligera y fácil, y manejé a casa pensando sobre la siguiente fase de la campaña, en lugar de preguntarme qué desastre me estaría esperando. El martes por la mañana, Sofía me reenvió un correo del abogado de Rodrigo. Rodrigo quería intentar consejería matrimonial antes de finalizar el divorcio. El correo decía que Rodrigo reconocía que había problemas y estaba dispuesto a trabajar en ellos si le daba otra oportunidad. La nota de Sofía arriba preguntaba qué quería hacer. Escribí de vuelta que la consejería habría sido genial hace 5 años, cuando empecé a quejarme por primera vez sobre la aspiradora y el trapeador a vapor. Ahora había terminado de hablar y estaba lista para seguir adelante con el divorcio. Sofía respondió en minutos diciendo que enviaría ese mensaje al abogado de Rodrigo en lenguaje más profesional. El jueves por la tarde, estaba en una reunión revisando materiales de campaña cuando la recepcionista llamó a mi extensión. Dijo que había gente en el lobby exigiendo hablar conmigo sobre una emergencia personal. Me disculpé y salí para encontrar a toda la familia de Rodrigo parada ahí. Su madre estaba al frente con el padre de Rodrigo a su lado, y Miguel y Ana detrás de ellos viéndose incómodos. La madre de Rodrigo empezó a hablar fuerte sobre cómo necesitaba detener estas tonterías del divorcio y volver a casa donde pertenecía. Otra gente en el lobby estaba mirando y sentí mi cara ponerse caliente. Dije que este no era el lugar para esta conversación y necesitaban irse. Dijo que no se iría hasta que acordara hablar. Así que caminé al escritorio de recepción y le pedí a la recepcionista que llamara a seguridad del edificio. 2 guardias de seguridad llegaron en minutos y expliqué que estas personas me estaban acosando sobre un asunto personal. Los guardias le pidieron a la familia de Rodrigo que se fuera y su madre empezó a argumentar que tenían derecho a verme. Un guardia dijo que estaban en propiedad privada y necesitaban salir inmediatamente o llamarían a la policía. Miguel tomó el brazo de su madre y la tiró hacia la puerta mientras el resto de la familia siguió. Ana me miró hacia atrás con una expresión que no pude leer antes de irse. Fui directo a la oficina de mi jefe y me disculpé por la perturbación. Cerró la puerta y preguntó si estaba segura y si necesitaba ayuda. Expliqué la situación del divorcio y el acoso familiar y dijo que la empresa me apoyaría completamente. Dijo que si aparecían de nuevo, seguridad tenía instrucciones de llamar a la policía inmediatamente. También dijo que había pasado por un divorcio difícil ella misma y entendía qué tan difícil era. Le agradecí y volví al trabajo, pero mis manos estaban temblando. Esa noche, llamé a Sofía y le conté lo que pasó. Estuvo silenciosa por un momento y luego dijo que necesitábamos solicitar una orden de restricción. Dijo que la confrontación en el lugar de trabajo combinada con todos los intentos de contacto anteriores y las llamadas bloqueadas de la madre de Rodrigo crearon un patrón de acoso.
Dijo que tendría los papeles listos para mañana e iríamos al juzgado. El viernes por la tarde, nos sentamos frente a un juez, mientras Sofía presentó una carpeta de documentación. Cada mensaje de Rodrigo, cada llamada de su madre, cada intento de contactarme en casa y el trabajo, todo impreso y organizado por fecha. El juez leyó todo y preguntó si la familia de Rodrigo había sido informada de que no quería contacto. Sofía dijo que sí, y le mostró al juez copias de sus cartas al abogado de Rodrigo, declarando que solo me comunicaría a través de asesoría legal. El juez otorgó una orden de restricción temporal, requiriendo que Rodrigo y toda su familia se mantuvieran al menos 500 metros de distancia de mi hogar y lugar de trabajo. El abogado de Rodrigo llamó a Sofía más tarde ese día, y dijo que estaba furioso. Me dijo que nos había acusado de tratar de manipular la corte, y ella había explicado calmadamente que estábamos protegiéndome del acoso que la familia de su cliente estaba cometiendo. La semana siguiente, encontré una carta en mi buzón en el apartamento. Era de la tía de Rodrigo, la que había estado en la cena de aniversario. Dijo que había estado pensando sobre lo que dije esa noche, sobre ser tratada como personal doméstico en lugar de como pareja. Dijo que lo sentía por no hablar, porque siempre pensó que las elecciones de regalos de Rodrigo eran desconsideradas, pero se había convencido de que no era su problema. Dijo que verme irme esa noche la había hecho pensar sobre su propio matrimonio, y las cosas que había estado aceptando por años. No estaba excusando el comportamiento de Rodrigo, pero quería que supiera que al menos una persona en su familia entendía por qué me fui. Leí la carta 2 veces, y luego la puse en un cajón. Fue amable de su parte contactarme, pero no cambió nada sobre mi decisión. 3 semanas después, me senté en una sala de conferencias en la oficina de Sofía para la sesión de mediación del divorcio. Rodrigo y su abogado estaban en un lado de la mesa, y Sofía y yo en el otro. Rodrigo se veía terrible. Había perdido peso, y tenía círculos oscuros bajo los ojos, y su camisa se veía arrugada como si hubiera dormido en ella. Parte de mí se sintió mal viéndolo así, hasta que abrió la boca. La mediadora se presentó y explicó el proceso, y preguntó si todos estaban listos para empezar. El abogado de Rodrigo dijo que estaban listos, y Sofía dijo que nosotras también. La mediadora se volvió hacia Rodrigo y le pidió que empezara explicando su perspectiva sobre el matrimonio y lo que pensaba que era justo. Rodrigo se inclinó hacia adelante y preguntó si realmente iba a destruirlo financieramente por algunos regalos domésticos. Su voz estaba enojada y amarga, y sentía a Sofía tensarse a mi lado. Dije calmadamente que no estaba destruyendo a nadie. Estaba reclamando mi parte legal de bienes matrimoniales, y si se sentía destruido, era porque había pasado 5 años dándome por sentada mientras gastaba nuestro dinero en sí mismo. Su abogado puso una mano en el brazo de Rodrigo y susurró algo, pero Rodrigo lo ignoró. La mediadora le pidió a Rodrigo que explicara lo que quería decir sobre regalos domésticos, y dijo que había estado tratando de ser un buen esposo, ayudándome a ser más eficiente con las tareas domésticas. Dijo que había gastado buen dinero en electrodomésticos de calidad que hicieron mi vida más fácil, y no entendía por qué estaba tan enojada al respecto. Sofía me pateó bajo la mesa porque había empezado a sonreír por lo absurdo de lo que estaba escuchando. Rodrigo genuinamente parecía creer que comprarme suministros de limpieza mientras se compraba motocicletas y equipo de gaming era él siendo útil. La mediadora preguntó si entendía que su esposa podría haber querido diferentes tipos de regalos para ocasiones especiales. Y Rodrigo dijo que había sido práctico y se había enfocado en lo que realmente necesitábamos. No pude quedarme callada más, y dije que lo que realmente necesitábamos era un compañero que me valorara como persona, en lugar de como personal doméstico, no pagado. El abogado de Rodrigo intervino y sugirió que tomáramos un descanso corto, pero la mediadora dijo que deberíamos continuar. Se volvió hacia Rodrigo y preguntó qué pensaba que sería un acuerdo justo. Rodrigo dijo que debería tomar mis artículos personales y mi auto, y lo llamaríamos igual, ya que él había pagado la mayoría de las cuentas durante nuestro matrimonio. Sofía abrió su carpeta y calmadamente sacó documentación mostrando que había contribuido igualmente al ingreso doméstico por los primeros 3 años de nuestro matrimonio. Mostró estados de cuenta bancarios y talones de pago y declaraciones de impuestos, todo organizado por año. Luego, le mostró a la mediadora el correo de Rodrigo, pidiéndome que trabajara medio tiempo para poder manejar más del trabajo doméstico y cocina. Mostró mis cheques de pago reducidos después de eso y calculó el ingreso que había renunciado a petición de Rodrigo. La mediadora estudió los documentos y le preguntó al abogado de Rodrigo si había visto esta información antes. Admitió que no, y miró a Rodrigo con una expresión que sugería que tendrían palabras después. Sofía empezó a sacar más documentos, mostrándole a la mediadora el desglose de contribuciones domésticas y disparidades financieras. Pero Rodrigo siguió sacudiendo la cabeza e insistiendo que había sido responsable con el dinero y considerado sobre los regalos. La mediadora le preguntó directamente si podía ver cómo gastar miles en sí mismo mientras le daba suministros de limpieza a su esposa podría parecer desigual. Y Rodrigo dijo que había comprado cosas que él necesitaba y cosas que yo necesitaba, y no entendía por qué eso era un problema. Su abogado se veía como si quisiera arrastrarse bajo la mesa. Sofía se inclinó hacia adelante y le preguntó a Rodrigo si alguna vez me había preguntado qué quería para nuestro aniversario o cumpleaños. Y Rodrigo dijo que había prestado atención a lo que sería útil. La mediadora dejó salir un largo suspiro y dijo que pensaba que deberíamos tomar un descanso y reconvenir en 2 semanas, y que ambas partes deberían pensar seriamente sobre lo que constituye un acuerdo justo bajo la ley de divorcio. El abogado de Rodrigo aceptó inmediatamente y empezó a empacar sus papeles. Rodrigo se sentó ahí, viéndose confundido y enojado como si no pudiera entender por qué todos no estaban viendo las cosas a su manera. Salimos de la sala de conferencias y Sofía me acompañó al elevador.
Una vez que estuvimos solas, dijo que la terquedad de Rodrigo estaba realmente ayudando a nuestro caso, porque estaba dejando claro que no respetaba mis contribuciones al matrimonio. Dijo que estaba confiada de que conseguiríamos un buen acuerdo si teníamos que ir a la corte, aunque preferiría llegar a un acuerdo y ahorrar tiempo y dinero. Pregunté si pensaba que Rodrigo alguna vez entendería lo que había hecho mal, y dijo que algunas personas nunca lo hacen, pero ese ya no era nuestro problema. Las puertas del elevador se abrieron y entré, sintiéndome agotada, pero también extrañamente aliviada de que la mediación hubiera ido tan mal para Rodrigo. 2 días después, estaba tomando café con Victoria en nuestro lugar usual en el centro, contándole sobre el desastre de la mediación. Se estaba riendo de la insistencia de Rodrigo de que había sido práctico cuando Pedro entró y nos vio. Dudó junto a la puerta, y lo vi considerando si irse, pero luego se acercó y preguntó si podía acompañarnos por un minuto. Estaba cautelosa, pero Victoria se veía interesada, así que dije, está bien. Pedro se sentó e inmediatamente empezó a disculparse por no hablar antes sobre cómo Rodrigo me trataba. Dijo que lo había visto pasar por años y se sentía terrible de nunca haber dicho nada. Victoria se disculpó para tomar una llamada, probablemente sintiendo que Pedro quería hablar privadamente. Pedro admitió que siempre pensó que las elecciones de regalos de Rodrigo eran bromas al principio, como si Rodrigo estuviera siendo divertido al darme una aspiradora. Luego se dio cuenta de que Rodrigo era completamente serio y no sabía cómo decir algo sin destruir su amistad. Dijo que Rodrigo es un desastre ahora, apenas funcionando en el trabajo, llamando a Pedro a todas horas, preguntando qué había hecho mal. Pedro se veía genuinamente molesto y dijo que esperaba que supiera que hice lo correcto, aunque fuera difícil. Le dije que apreciaba que dijera eso y entendía por qué no había hablado antes. Pedro dijo que Rodrigo siempre había sido medio ajeno a los sentimientos de otras personas, incluso en la universidad, pero Pedro pensó que el matrimonio lo cambiaría. Terminó su café y se fue, y Victoria regresó preguntando de qué se trataba eso. Expliqué y dijo que fue grande de parte de Pedro disculparse, y tal vez algunos de los amigos de Rodrigo finalmente lo estaban viendo claramente. La segunda sesión de mediación 2 semanas después se sintió completamente diferente de la primera. El abogado de Rodrigo debe haber tenido una conversación seria con él, porque Rodrigo entró viéndose hosco pero resignado. Su abogado empezó diciendo que estaban listos para negociar seriamente y trabajar a través de la división de bienes con números reales. Rodrigo no dijo mucho, solo asintió cuando su abogado le hizo preguntas y miró la mesa la mayor parte del tiempo. La mediadora parecía aliviada y sacó la lista de bienes que Sofía había preparado. Repasamos todo metódicamente: la casa, los autos, las cuentas bancarias, los fondos de jubilación, las opciones de acciones. El abogado de Rodrigo trató de argumentar que las opciones de acciones no deberían contar como bienes matrimoniales, ya que eran del trabajo de Rodrigo. Pero Sofía explicó calmadamente que cualquier cosa ganada durante el matrimonio era propiedad matrimonial. La mediadora estuvo de acuerdo y seguimos. Tomó 3 horas, pero finalmente llegamos a un acuerdo donde conseguí la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la cuenta de jubilación y opciones de acciones. Además, Rodrigo tenía que refinanciar la casa para comprar mi parte de la equidad. Era justo y razonable, exactamente lo que la ley decía a lo que tenía derecho. Me sentí aliviada, aunque Rodrigo se veía como si estuviera tragando vidrio cada vez que aceptaba algo. Su abogado siguió dándole miradas de advertencia cuando Rodrigo parecía que podría objetar. Cuando terminamos, la mediadora dijo que redactaría el acuerdo de arreglo y podríamos firmarlo la próxima semana. Sofía le estrechó la mano al abogado de Rodrigo y nos fuimos. La semana siguiente, nos reunimos para firmar el acuerdo de arreglo. El abogado de Rodrigo lo hizo firmar primero y luego fue mi turno. Mi mano tembló un poco mientras escribía mi nombre, pero me sentí bien al respecto. Esto era justo. Esto era correcto. Rodrigo preguntó si podía hablar conmigo privadamente por un minuto después de que terminamos, y Sofía inmediatamente dijo que no era buena idea, pero dije que 5 minutos estaban bien. Entramos a una oficina vacía por el pasillo, y Rodrigo cerró la puerta. Dijo que genuinamente no entendía lo que había estado haciendo mal, y lo sentía, pero la manera en que lo dijo sonó más como si lo sintiera por perder la mitad de sus bienes que por cómo me había tratado. Me quedé ahí esperando a ver si diría algo más, cualquier cosa que mostrara comprensión real, pero solo siguió hablando sobre cómo pensó que había sido un buen esposo siendo práctico. Le dije que esperaba que aprendiera algo de esto para su próxima relación, y lo decía en serio. Se merecía una oportunidad de crecer, aunque fuera demasiado tarde para nosotros. Rodrigo preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos intentarlo de nuevo algún día, tal vez después de algo de tiempo separados. Le dije que no, ese barco había navegado, pero sí le deseé lo mejor en descifrar cómo ser una mejor pareja. Se veía triste, pero asintió y abrió la puerta. Sofía estaba esperando en el pasillo y nos fuimos juntas. 6 meses después de que dejé esas cajas envueltas en nuestra mesa del comedor, estaba parada en una sala de tribunal viendo a un juez firmar los papeles finales de divorcio. Todo el proceso había tomado medio año de papeleo y espera y procedimientos legales, pero ahora estaba hecho. Sentí un peso levantarse que no me di cuenta completamente que había estado cargando. El juez le entregó los papeles al secretario y dijo que estábamos oficialmente divorciados. Rodrigo ni siquiera estaba ahí. Su abogado había manejado todo. Salí del juzgado con Sofía y me felicitó por empezar mi nueva vida. Le agradecí por todo lo que había hecho y dijo que lo había hecho fácil, siendo organizada y razonable. Nos despedimos en los escalones del juzgado y manejé a mi apartamento, ventanas abajo, música sonando, sintiéndome libre. Esa noche, Victoria vino con una botella de vino y me ayudó a colgar la pieza cara de arte que había comprado para celebrar mi divorcio. Era una pintura de una mujer parada sola en un acantilado mirando el océano, y no servía a ningún propósito funcional excepto hacerme feliz cuando la miraba.
Nos alejamos, admirándola, y Victoria dijo que era perfecta. Les serví vino a ambas, y brindamos por nuevos comienzos, por ser valoradas, por elegirnos a nosotras mismas. El apartamento era pequeño, pero era mío, lleno de cosas que había elegido porque me gustaban, no porque hicieran el trabajo doméstico más fácil. Victoria preguntó qué iba a hacer después, y dije que solo iba a seguir viviendo mi vida, trabajando, haciendo amigos, siendo feliz. Chocó su copa contra la mía y dijo que sonaba exactamente correcto. 2 semanas después, mi teléfono sonó mientras desempacaba libros en mi apartamento, y el nombre de Ana apareció en la pantalla. Contesté y escuché su voz quebrarse mientras me contaba que ella y su esposo se estaban separando. Sonaba triste pero también más ligera de alguna manera, como si hubiera estado conteniendo la respiración por años y finalmente la hubiera dejado salir. Dijo que se estaba mudando a su propio lugar el próximo mes y descubriendo quién era fuera de ser la esposa y madre de alguien. Luego me agradeció por lo que pasó en la cena de aniversario. Dijo que verme defenderme le dio el valor para mirar honestamente a su propio matrimonio. Le dije que estaba orgullosa de ella y que podía llamarme en cualquier momento. Y después de que colgamos, me senté en mi sofá rodeada de cajas medio desempacadas y me sentí agradecida de que algo bueno saliera de esa noche terrible. En el trabajo la semana siguiente, mi jefe me llamó a su oficina y entré nerviosa, preguntándome qué había hecho mal. En cambio, me dijo que había sido ascendida a estratega de marketing senior con un gran aumento. Dijo que había mostrado crecimiento y liderazgo increíbles en los meses desde que empecé, que mis ideas eran agudas y mi ejecución era impecable. Le agradecí y caminé de regreso a mi escritorio aturdida. Y fue entonces cuando me pegó. Dejar a Rodrigo no solo me liberó de aspirar y trapear y organizar su despensa, me liberó para convertirme en la profesional que siempre fui capaz de ser, la persona que tenía energía sobrante después del trabajo para realmente pensar y crear, en lugar de llegar a casa a un segundo turno de gestión doméstica. 6 meses después de que el divorcio fue finalizado, me reuní con Victoria y algunas otras amigas para cenar en un nuevo restaurante en el centro. Nos estábamos riendo de algo cuando una de las mujeres preguntó si ya estaba saliendo con alguien. Me reí y dije que estaba demasiado ocupada disfrutando mi propia compañía y construyendo mi carrera. Pero tal vez algún día cuando conociera a alguien que me viera como pareja, en lugar de como gerente doméstica, todas asintieron y la conversación siguió, y me di cuenta de que lo decía en serio. No estaba sola o amargada, solo estaba contenta siendo yo misma por primera vez en años. En lo que habría sido nuestro 6º aniversario, me senté en mi apartamento rodeada de arte y libros y plantas que había elegido porque me hacían feliz. Las paredes tenían pinturas que no servían ningún propósito excepto la belleza. Los estantes estaban llenos de novelas que realmente tenía tiempo de leer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo que solo decía, «Lo siento», y lo miré por un minuto antes de poner mi teléfono sin responder. Ya había avanzado a una vida que estaba construyendo para mí misma, y no había nada más que decir a alguien que solo entendió lo que había perdido después de que se fue.